Bienvenidos a Cinema On con Alex Dumani. Un espacio dedicado para tus series y películas favoritas. Patrocinado por la Facultad de Artes y Humanidades y la carrera de Cine. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar sobre una serie que ha dado mucho que hablar en Netflix y que hay un montón de memes y cosas pues, alrededor. Estamos hablando de Squid Game o El Juego del Calamar, una serie coreana que ha pegado internacionalmente en Netflix, ¿no? Y hoy nos acompaña también Pablo Padilla, ¿cómo está? Parte del staff de crítica de cine y películas. Pues nos vas a acompañar hoy para hablar de esta muy especial serie. Hablar por qué ha funcionado, por qué creemos que ha funcionado, qué cosas funcionan, qué no, qué cosas se destacan, etcétera, etcétera. Primero que todo, ¿te gustó la serie? Pues tengo que decir que sí, de manera muy rápida, a esta Sí. primera pregunta. El juego de calamar, pues creo que es algo que hay que profundizar ya en el transcurso de este blog, porque hay muchas cosas, ¿no? que se ven y que pues lastimosamente, tal vez, ¿no? Por algo cultural o algo que hemos ignorado bastante, no nos hemos dado cuenta del estilo o la narrativa que tienen las producciones asiáticas, no Ujú. exactamente coreanas, sino asiáticas en general. Tienen una manera distinta de topar ciertos temas y pues el juego del calamar, pues bueno, también más allá de que tiene el hermoso logo que todos quisiéramos ver un día en Netflix, en nuestras producciones, es un plus, o sea, hay que reconocerlo, es un plus. Pero Sí. así a rasgos rápidos, sí, sin duda alguna la serie, desde el primer momento pues que empieza lo que nos interesa del juego, te atrapa. O sea, Sí. más allá del melodrama de algunos personajes, pues lo que más nos interesa es eso, lo que hemos visto en memes, lo que hemos visto en internet, de las muertes, de lo que ocurre, del problema y todo lo demás. Claro, o sea, primero que todo, o sea, para muchas personas el juego del calamar, mira, o sea, cuando recién estaba saliendo me decía, mira, esta serie increíble, que sí, no había visto nada igual, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, las cosas como son, ¿no? Sí, primero que todo, este tipo de historia, pues no es nuevo, especialmente en el anime, ¿no? En manga también. Exacto. Entonces, en Japón se ha dado este tipo de historias desde los 80. O sea, para eso, mira, por ejemplo, de anime, Battle Royale, ¿no? Battle Royale es Sí. una. Es básicamente esto, ¿no? O sea, juegos mortales, etcétera, etcétera. O si no, ya con otra temática también, por ejemplo, mira Oldboy, que es más dark todavía. Sí, o sea, o también incluso ahora, por ejemplo, hay una película que, por ejemplo, está demandando justamente a los de el juego de calamar, que es As the Gods Will, ¿ya? Que dicen que sí, Ujú. es muy parecida a esa, que sí, etcétera, etcétera. Me puse a verla para tratar de ver, sí, tiene esta idea de juegos también, pero fuera de la similitud, mejor dicho, del primer juego un poco, el resto ya se va por otro lado y la historia es otra cosa, o sea, la única temática con la que conectan es que sí, son juegos mortales, ¿no? Exacto. Pero, asimismo también, del lado norteamericano, tienes también en, en el 2000, entre el 2000 y 2010, tienen todas estas películas de, por ejemplo, de torturas en sí. Por ejemplo, tienes Saw, tienes Hostal, tienes etcétera, etcétera, ¿no? En el que son diferentes trampas o juegos así mortales. Ahora, ¿en qué se diferencian esos de justamente el juego del calamar? Y eso es lo que es interesante, ¿no? Pues sí, ahorita que mencionas, por ejemplo, esto de similitudes con producciones, me acuerdo bien que, como siempre digo, la comparación es inevitable Ujú. y una de estas películas que la gente menciona bastante es esta Calle. japonesa, Kamisama. Kamisama, Kamisama tal también, vez, sí. ajá, la Calle es pueden otra, sí. ubicar de un tarrito así, creo que es un juguetito asiático, que era tal cual como el primer juego del juego del calamar, no valga la redundancia, pues de esta cabecita que giraba decía algo y cuando volteaba y si miraba que alguien se movía, pues moría. Ujú. Asimismo, pues era inevitable pensar en esto, ¿no? Que se me vino a la mente cuando vi el juego de calamar y pues el primer juego y todo lo demás. Pero creo que en el fondo lo que más, y me incluyo, lo que más importaba a las personas era esto.
los juegos, porque ya, o sea, lo reconozco. Cuando me empezaban a hablar del drama y el lamento de los personajes que hay, pobrecitos, que tienen deudas, que el otro, realmente uno sí quiere hacer esto, saltar. No, no quiero saber, Sí, quiero, quiero que vuelvan a los juegos, quiero saber qué pasó, quiero saber por qué. O sea, eso, porque realmente lo logran hacer muy bien, sobre todo porque las reglas del juego están recontra que claras, ¿no? Claro, tiene sus subtramas también esta serie, lo cual está bien, pero eso sí creo que reconozco que falló, porque no le, o sea, creo que se concentró tanto en darle una importancia a la historia por el juego y el estaban en eso, sí. suponer- Exacto, voy a suponer que por esa razón las subtramas no se terminaron de definir bien, porque sí me quedó como que algunas Ujú. dudas. ¿Qué pasó por ahí? ¿Qué pasó el policía? ¿Qué pasó el hermano? El tema de esto de los que traficaban órganos, o sea, solo eran como que muy ahí y entre comillas se solucionaron, pero todavía quedaban más dudas. Claro. Ah, pero yo espero, insisto, que si hay una segunda temporada, porque así quedó planteada esta primera temporada, porque es una serie, recordemos, nos pueda dar más respuestas a futuro. Ahora, lo interesante son cosas que he estado averiguando del autor, ¿no? Porque otra cosa que también destaca es que la serie en sí, el creador de la serie, quien dirige y escribe, escribió todos los capítulos y dirigió todos los capítulos, que es algo también muy raro en una serie de televisión. Normalmente en una serie de televisión tienes un equipo de libretistas y asimismo también tienes varios directores y para todo eso tienes es un showrunner que es el que mantiene la coherencia con todos, ¿no? Que es normalmente el Exacto. creador de la serie, normalmente. Pero en este caso no, el mismo creador es el director y escritor de todo. Y mira, de las cosas que averigüé, lo interesante es que, por ejemplo, él pasaba justamente mientras estaba desarrollando esto en un lugar que se llama Manhwaban, que eso de ahí son justamente lugares en Corea para leer libros de manga. Y justamente leía Battle Royale, Liar Gaming, Gambling Apocalypse, Kaiji, etcétera, etcétera. Que, como ves, la idea, ves de dónde viene, ¿no? Justamente es esta idea de estos juegos mortales, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, él se echó 6 meses para escribir el primer episodio. ¿Sí? Wow. Sí, él estaba que le daba vueltas a cómo escribía esta serie y toda la cuestión. Otra cosa interesante es que, por ejemplo, el juego este de eh, luz roja, luz verde, que es la de el robot, la niña que se voltea Ujú. y El que primero. sí, que acá vendría a ser el juego de estatua, ¿no? Eh, ese juego, por ejemplo, lo puso como primer juego porque es el juego en el que pueden participar en masa los jugadores y es el que más rápido se eliminan, pues, ¿no? Entonces, claro, empezaron 450 jugadores y solo con ese juego ya quedaron 200 algo, no Casi sé, la fue, mitad habían sí, quedado. fue la mitad. Y aparte, claro, y como es en masa, pues el shock de qué está pasando y entonces fue una muy buena elección poner ese juego como el primer juego, ¿no? Otra cosa también es el hecho, y por lo que creo que está funcionando bastante la serie, es que sí, cada uno de los juegos, a diferencia de, por ejemplo, Saw, ¿ya? En el que, claro, son trampas mortales y tienes que ver cómo resuelves o no. Claro, te dicen, no, mira, la llave está acá y tienes que hacer no sé qué. O sea, siempre es algo medio complicado. En la casa se está basando justo en juegos infantiles. Los juegos infantiles normalmente tienen una mecánica muy clara, muy simple. Entonces, haces esto, pasa esto. Y aparte la naturaleza del juego de que normalmente, pues, ya perdiste y ya está, no hay ninguna consecuencia porque es un juego infantil, aunque en cambio te muere. Entonces, esto es lo que Claro. hace que sea... Claro, y para aumentar esto es toda esta saturación de color, ¿no? Entonces es como, sí, todo el ambiente es medio infantil, pero la consecuencia es mortal. Entonces ese choque entre esas dos ideas es lo que hace que uno esté pegado a la pantalla mirando. ¿Sí? Claro, incluso el soundtrack mismo ahorita El que mencionas soundtrack. este infantil es de músicas infantiles que lo estaba investigando. Y ahorita que también mencionas esto del guión, creo no estarme equivocando,
que esto es un ejemplo claro de cómo a veces las ideas, como uno dice, están muy adelantadas a su época. Tengo entendido que este guión tenía años Sí, empolvándose. 2008, Años. 2007, y nadie lo Exacto. quería. Sí, Nadie lo quería por su grado de violencia, porque no iba a ser bien visto en la cultura asiática. así Y es. quién diría que casi 12 años después ah, termina siendo tendencia, y creo que y me miraba en las estadísticas de Netflix que se volvió la serie más popular, superando por mucho a las que Es, ya tenían tiempo ya ahí sí, puestas como las más populares. es la Imagínate. más exitosa de Netflix a la fecha. Sí, Y ahora, el problema también es que, de lo que, por ejemplo, hablabas antes, realmente el creador dice, nunca pensó en una segunda parte. ahí va un problema. Ahí va a Ahí ser va un un problema, que buen es lo peor de problema. las subtramas. Exactamente. Entonces, las subtramas que quedaron sueltas porque ahí quedaron. O sea, y la idea de él fue cerrar ahí. Que ahora, en cambio, él está como. O sea, obviamente ha sido tanto el éxito que obviamente Netflix está presionando para una segunda parte. Y lo primero que él está diciendo es, a ver, yo no voy a volver a hacer todo este trabajito de dirigir y escribir todo. Quiero un equipo de libretistas y quiero un equipo de directores porque fue mortal hacer eso, ¿ya? Tal cual como el juego, ¿no? Sí, Entonces, vamos a ver, eso ya por sí es un problema, ¿sí? claro. Pero otra cosa también que funciona en esto, es claro, es este jueguito de cosas infantiles, pero aquí viene lo interesante. Y me gustó por eso esa referencia del anciano que estaba, que claro, tienes el twist después y todo del anciano, pero en sí, la persona que sabía jugar mejor y la persona que tenía todas las de ganar realmente era el anciano. ¿Por qué? Sí. Porque todos estos son juegos físicos que ahora pues un millennial o centennial ya no juega. ¿Ya? Son juegos que se hacían, que Exacto. jugaban en los 70s, 80s, puede ser hasta en la mitad de los 90s. Y la risotada es que también las referencias y cosas están sacadas justamente de los 70s, 60, 70, 80. Por ejemplo, la idea ¿cómo se llama? La niña, la que aparecía en el primer juego, Ujú. que tiene un nombre, ¿cómo está? Young-hee, ¿ya? Ese personaje, por ejemplo, aparecía siempre o bastante en los libros escolares de los 70s y 80s. Entonces, ahí está, justamente para alguien muy joven en Corea, no sabe quién es. Pero para un Exacto. adulto de 35 para arriba, dice, esa es la niña que estaba en los libritos. O sea, hay una conexión con eso que también resulta funcional. La ropa verde que están utilizando todos los que están participando, los que participan, son justamente eran los Uniformes. uniformes de gimnasia que se usaban en los 70s en Corea, ¿sí? Entonces, todas esas cosas, todas esas pequeñas referencias son más para una persona de 35, 36 para arriba que tuvo esa infancia, ¿sí? Pero en Exacto. cambio, o sea, y para ese grupo de personas es interesante. Y para el grupo de personas que nunca ha visto eso, el grupo más joven, es también desde cero al entrar con cero referencias y es como, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces, mira que todo siempre tiene esa conexión con juego. Para el grupo adulto viejo, por ejemplo, tiene esas referencias. Para el grupo adulto joven, ¿ya? O adolescente, tienes en cambio la estructura de los guardias, el triángulo, cuadrado y círculo, que claro, es lo del juego del calamar, que tienes el triángulo, cuadrado y círculo, pero al mismo Ujú. tiempo es referencia básicamente los botones del PlayStation de Sony. Exacto. Entonces, O sí, sea, entonces todo hay está bien mucho, o armado sea, en eso. ¿Sí? inconscientemente, ¿no? Tal vez eso, ¿no? La historia tiene años empolvada y Exacto. guardada, pero a pesar de que agarraron el archivo, agarraron sus guiones y todo, lo pusieron acá al aire, funcionó. O sea, eso me sorprende, ¿no? Cuando una historia está completamente pensada en los detalles. Y ahí voy, Exacto. y tengo que ser muy insistente en lo que decías. Si la historia fue pensada para una temporada, Ujú. va a haber un problema, porque, Hay un problema ya, o sí. sea, hay,
Exacto. Social en todos lados, memes, referencias, que me encantó, que esto, que el otro, no ha faltado, o sea, la historia No, funcionó la muy bien. música, todo. Sí. Exacto. Demostrando pues lo que dije casi al inicio, los asiáticos sí hacen buenas producciones. El problema es que por pensar que son asiáticos, pero ya decimos, ay no, va a estar aburrida, va a estar fea. No, ellos han hecho, Sí. Sí. no, no vayamos tan Las lejos, tenemos películas la de película terror coreanas Parásito. son muy... Exacto. Y las películas de Ujú. terror coreanas son muy buenas. Para alguien que no ha visto, tiene que ver la historia de dos hermanas. Da miedo esa cosa. Sí. Exacto. Eso es lo que falta y no se han dado cuenta todavía. Y pues pueden ser muy buenos referentes, pero va a eso, ¿no? Ya cuestiones de que estamos acostumbrados a Hollywood, de que Claro. si vemos a un representante asiático, pues es un extra o es un personaje secundario y ya, pero no estamos acostumbrados a esto, a lanzarnos producciones enteramente. Exacto. Lo hacen muy bien, ¿no? Creo que inevitablemente esto va a subir la popularidad de este tipo de producciones, que ojalá, ¿no? Que le hace bien para que pues sigan produciendo. Ujú. Y pues yo sí me cae que es el juego del calamar, realmente Sí, nunca sé lo que ha sido eso. y de hecho al inicio no quería verla porque me decían el juego Calamar, y, o sea, el nombre no me nace, entonces es como, Ujú. no, no me interesa. Pero ya después viendo, ok, esto es otra cosa, no tiene nada que ver con la referencia que uno se empieza a imaginar por el título, pues, ¿no? Entonces, Exactamente, por es más, eso el es que juego del calamar es una variación del tipo de juegos como que hacían en las escuelas. ¿Cómo es el aeroplano? Todas estas cosas de ir es- avanzando por cuadros y cosas así. Entonces, es de ese tipo, claro, tiene otra mecánica en sí, pero es de ese tipo de juego. Y uno, ya, por eso es el juego del calamar, pero yo esperaba ver un calamar o algo así, o el mar, que, no sé, es que no tenía lo ninguna pensé, referencia. Sí, lo lo pensé. pensé, y créeme, me pasó lo mismo que pues cuando uno ve tanta información en redes que Exacto. dice, pues bueno, ya, tanto que molestan, tanto que lo otro, porque por ejemplo me acuerdo bien que me empezó a también dar curiosidad porque habían el grupo de fanáticos a muerte de La Casa de Papel que Ah, empezaron a decir, es una burda copia de los personajes, le faltó sí. la máscara, que están de rojo, bla, bla. Y, pues bueno, Pero por ejemplo, de hecho, sí se nota el que, claro, salió hace unos años Casa de Papel, funcionó Casa de Papel y dijeron, ok, estamos agarrando, por ejemplo, la referencia de los... Ah, se me fue el triángulo, cuadrado, círculo, que de paso es del calamar y de paso también la referencia a juego de PlayStation, juego. Y de paso también el hecho de, ok, la idea de que estén cubiertos de rojo, que es algo que llamaba la atención justamente de Casa de Papel. Entonces han agarrado elementos de varias cosas que dicen, esto funciona, agrégalo, esto funciona, agrégalo. Y le hacen un mix y tienes un producto interesante. exacto, y pues hay que reconocerlo, funcionó, los personajes creo que a nivel actoral, No, muy bueno. nada que decir que están mal, No, la dirección actoral, o sea, reconozco, está buena, sí, está muy buena, todos los personajes cumplen sus roles, ¿no? Desde los que tienes que amar hasta sí. los personajes que Que debes odiar, debes odiar, todo está. o sea, Y de y eso es hecho, lo que termina cautivando. sí, y me acuerdo que cuando la empecé a ver, yo dije, ¿el juego del calamar o qué? Lo voy a ver. Voy a ver solo el primer episodio y punto. Y si no me interesa, ahí queda. Claro, el primer episodio tienes el jueguito entonces te quedas enganchado al final, pues, ¿no? De Ujú. ese episodio. Y claro, ya en el segundo episodio, justamente, que es cuando ellos deciden regresar y tienes la vida normal de cada una, claro, es la excusa para contarte más el trasfondo de cada uno de los personajes, pero ahí en cambio es cuando empieza a bajar. Yo digo, ya, yo quiero ver el siguiente juego, ¿sí? Y el segundo episodio es lento, pero ya te enganchó el primero, entonces tú dices, no, yo espero que en algún momento el siguiente juego sea, a ver, ¿de qué es? ¿Qué juego van a sacar, no? Y te lo Claro, sacan recién en el tercer episodio del siguiente juego. es que Entonces es eso, ahí, tienen que profundizarlo, porque yo, o sea, viendo eso, no tantos jugadores, sí, como que sí pensaba, tienes que buscar la manera de sacártelos de encima, sí, porque estar con, aparte, pues a nivel presupuesto, el nivel narrativo, ¿no?
con tantos personajes que muestran, de quién me enamoro, a quién aparte del que nos muestran claramente al inicio que es el protagonista, a quién más tengo que apoyar. Y Exacto. pues, insisto, lo Ahora, lograron trabajar muy bien. otra cosa también es que, a ver, dos cosas. Una es de que incluso eso funcionó tanto que una empresa de internet de Corea del Sur justamente intentó, o creo que lo hizo, demandó a Netflix por el hecho de que está consumiendo demasiado ancho de banda. ¿Por qué? Porque todo el mundo estaba viendo esa serie. ¿Ya? Entonces, ¿qué culpa tiene? O sea, eso ya va por otro lado. No. Ahora, uno diría, chévere la serie y todo, pero igual la premisa, también uno diría, bueno, pero esta premisa, o sea, ¿quién realmente se metería en un juego así en el que sabes que si pierdes te mueres? Pero claro, si ganas, ganas todo. Y aquí viene lo extraño. El número que aparece en la tarjetita, ¿ya? Que es a todo esto es un número real en Corea del Ah, Sur. sí, Sí, es sí, un sí. número real en Corea del Sur y ya Netflix ya dijo, sí, vamos a cambiar el número, vamos a borrarlo o poner otra cosa para que no sea el número real. Es el número de una persona X normal en Corea del Sur y dice que ha recibido como 4.000 llamadas por día de gente que dice, quiero participar. Y a todo esto, quiere participar en la versión real del juego. O sea, sí hay gente que quisiera estar en eso. Y eso es lo más Es que extraño y bizarro la de gente todo. piensa, no, la gente piensa, ay, tan tontos, tienes que quedarte quieto, ay, tan tontos, tienes que jugar canicas, Sí, ay, tan tontos, tienes que si hacer yo esto. participara, yo ganara. Yo me voy a meter. Y, No, o sea, eso sí es como que, ok, hay gente que en serio quiere participar en eso. no, eso es una bandera roja realmente Bandera de roja, pero selección. grande. ¿No? Eso, pero bueno, ese es otro tema mucho después. Bueno, palabras finales porque ya estamos llegando al final del episodio. Para alguien que, por ejemplo, bien extraño, pero que no haya visto la serie todavía. Ok, pues creo que como nunca tengo que decir, pues bienvenido sea la serie, hay que verla, tienes que darle la oportunidad, aunque digas pues que no te dejas llevar por lo que las masas digan, pues en este caso pues te equivocas, sí vale la pena ver la serie, te engancha, cumple los elementos, no hay algo como que pueda decir, ay no, me aburrí, o sea, la serie te engancha en el primer episodio. Asimismo, no, casi lo que siempre digo. Si quieres ver, pues no, en este caso muertes, suspenso, giros de trama inesperados y todo lo demás. Esta serie te la recomiendo, pero asimismo, la recomendación que voy a dar la mano con esto es no solo te quedes con el juego del calamar. Hay más Ujú. producciones asiáticas que realmente están... Así es. Sí, es verdad. Bueno, Pablo, muchas gracias por estar aquí. Ya sabes, en la siguiente ocasión, es más, para la siguiente semana para hablar de la otra película. La idea es tratar de ir a más películas de terror, ya que estamos en octubre, para empezar a ver con eso. Perfecto. ¿Sí? Ok, entonces nos vemos para la siguiente semana, ¿ok? Dale, Alex, cuando gustes. Perfecto. Y para ustedes que nos están viendo, acuérdense que pueden seguir la carrera de cine en Cine UCSG en todas las redes, TikTok, Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. Así como también si ustedes quieren saber más sobre en sí este programa Cinema On, pueden ir a Cinema On Lex. También Twitter, Instagram, TikTok, etcétera, etcétera, para mayor información sobre la siguiente película o serie que estamos haciendo. Recuerden también ustedes escribirnos para saber qué película estarían interesados en que comentemos o conversemos, ¿no? Así como también series de televisión. Me despido, mi nombre es Alex Mani y esto fue Cinema On. Esto fue Cinema On, un espacio dedicado para tus series y películas favoritas. Patrocinado por la Facultad de Artes y Humanidades y la carrera de cine. En tu dial 1190 AM.